Sesgos cognitivos o errores psicológicos humanos más comunes y cómo nos afectan. Aplicado al mormonismo. Hola a todos, soy María Magdalena y en esta ocasión quiero compartir con vosotros alguna información acerca del pensamiento y el comportamiento humano, errores, falacias lógicas y tendencias que solemos albergar en nuestro interior, tanto colectiva como individualmente. En realidad no somos tan racionales como creemos. Hace 3 años ya que abandoné la Iglesia Sud y desde aquel entonces la información acerca de los orígenes y la historia del mormonismo ha llegado a mí mediante distintas fuentes y gracias al trabajo de personas a las cuales estoy muy agradecida. No me canso de decirlo. Esta información que desconocía y porque no era accesible para el común de los miembros y menos en nuestro idioma, o nos la habían ocultado, pero gracias a Internet hoy en día puede ser vista por todos. Precisamente por esta nueva manera de abordar la vida, quisiera aportar algunas cosas que he ido aprendiendo desde que estoy fuera de la iglesia. Mi principal interés y curiosidad ahora va enfocada en las partes humana, social, psicológica, antropológica, neurocientífica y que trata del lenguaje de las emociones, lo que yo antes llamaba espiritualidad. Precisamente porque la iglesia, aparte de hacernos pensar de determinada manera, hacernos actuar de determinada manera, nos hacía sentir cosas de determinada manera. A mí me hacía sentir cosas y a ti, ex mormón, también. Y me interesa saber los porqués, los orígenes de estos sentimientos, conocer las técnicas que han utilizado para llegar a convencernos y a someternos a su voluntad. Todo parte a raíz del video de los mormones y el control mental y el método Byte, y la información histórica y social recibida. Pero investigando uno descubre que hay mucho más. No tiene nada que ver con la metafísica, ni con pseudociencias. Nadie ha dicho que el control mental sea algo parecido a la telepatía o a la hipnosis, como mucha gente ha sugerido en comentarios de dicho vídeo. Definitivamente no. El control mental es tan sencillo como decir, ellos te muestran la versión de algo, te cuentan una historia, hacen que te la creas, te convencen de que es la verdad absoluta, te venden un modelo de vida, un único camino, sin otra alternativa mejor a la que te están ofreciendo. Entonces, si no sigues por este camino, escalando las posiciones tal como te las dicen ellos, de la manera en que te las dicen ellos, y si no cumples con todo esto, te hacen sentir culpable y mala persona, te presionan sutilmente, te exigen perfección, coaccionan todos tus movimientos, les debes obediencia y sumisión, porque supuestamente son la única verdad. Uno no hace lo que otros quieren si no está convencido de lo que hace o le digan que haga es lo correcto, es verdadero, es el único camino, etc. Pero para hacer todo esto con las personas y sacar sentimientos de las personas se necesita conocerlas, lógicamente, saber cómo razonamos, cuáles son los pilares de nuestro pensamiento crítico, cómo desarrollamos nuestras creencias, cómo tomamos decisiones, muchas cosas, ¿no? Como hacer un estudio psicológico-conductual, sociológico, cognitivo, entre muchos campos científicos a tratar. Todo esto ya se lleva estudiando hace más de 3 décadas y los aportes más importantes los hicieron los investigadores Daniel Kahneman y Amos Tversky, que descubrieron bastantes sesgos cognitivos y heurísticos y profundizaron en ellos. ¿Qué son los sesgos cognitivos? Veamos, los sesgos cognitivos son una especie de atajos mentales que usamos para tomar decisiones o para razonar rápidamente, aunque en realidad, en el fondo son trampas que utiliza nuestro propio cerebro y que pueden jugar en contra nuestra, engañándonos y haciendo que nazcan los prejuicios, disonancias y dilemas varios. Está la diferencia entre cómo debemos razonar y cómo razonamos en realidad, ya que hace miles de años teníamos que tomar decisiones rápidas para sobrevivir. Cuando éramos presas y un predador estaba al acecho, no nos deteníamos a pensar en barajar muchas posibilidades de escapar, y nuestro cerebro desarrolló esos mecanismos o atajos mentales o llamados sesgos cognitivos y heurísticos.
Aún hoy en día lo seguimos teniendo de herencia. Aún hoy seguimos evaluando y filtrando distintas situaciones y tomando decisiones influenciados por estos sesgos y encima teniendo información incompleta. Con esta información incompleta tenemos que lidiar con mentiras, engaños, seguimos arrastrando estos sesgos. Pero hoy en día, nuestra situación en el mundo ha cambiado y muchas veces en vez de ayudarnos a sobrevivir nos condicionan, nos perjudican y nos hacen cometer muchos errores. Esto demuestra que dichos sesgos hacen que el ser humano procese la información de determinada manera y haga juicios en base a esa manera heredada de procesar la información, para que finalmente tomemos decisiones muchas veces equivocadas. Ahora bien, no hay ni 2 ni 3 sesgos cognitivos que afectan a nuestros juicios y toma de decisiones. Si nos vamos a la Wikipedia, podemos encontrar casi 50 errores psicológicos humanos entre sesgos cognitivos y falacias argumentativas. Es muy importante conocer estos sesgos, por lo menos los más comunes. Yo solo me voy a centrar en una decena de ellos, que son los que más me han llamado la atención, ya que las empresas, organizaciones, el mundo de la política, las sectas comerciales, las sectas religiosas ya conocen estos errores psicológicos y los usan en nuestra contra para manipular nuestra opinión, nuestros valores, creencias y explotarnos a fin de favorecer sus propios intereses. Contratan expertos en marketing para hacernos llegar sus mensajes de la manera más eficaz. Asimismo, podremos apreciar que muchos líderes religiosos tampoco estaban libres de dichos sesgos cognitivos, ya que tanto ellos como nosotros somos seres humanos. En mayor o menor medida, estos fallos los tenemos todos. Son sesgos cognitivos que voy a exponer por un par de capítulos para no aburriros ni saturaros, y así los vayamos conociendo de poco en poco. Perdón por esta larga explicación, pero quiero dejar los conceptos bastante claros para que sepamos de lo que estamos hablando. Empecemos por el más común. Sesgo de confirmación. El sesgo de confirmación o sesgo confirmatorio es la tendencia a favorecer, buscar, interpretar y recordar la información que confirma las propias creencias o hipótesis, dando desproporcionadamente menos consideración a posibles alternativas. El sesgo de confirmación es un tipo de sesgo cognitivo y error sistemático del razonamiento inductivo. La gente muestra esta tendencia cuando reúne o recuerda información de manera selectiva o cuando la interpreta sesgadamente. Traducción. Mentalmente estamos programados para desear ganar o tener la razón con nosotros, tener la verdad de nuestro lado y seleccionar aquella información que nos ponga en esta situación. El efecto es más fuerte en publicaciones con contenido emocional y en creencias firmemente enraizadas. Tenemos el ejemplo de las creencias religiosas preconcebidas. También tienden a interpretar que las pruebas ambiguas apoyan su postura existente. Traducción. Tenemos el ejemplo de la bendición patriarcal, ¿no? Tu bendición patriarcal te dice que vas a hacer y vas a vivir cosas que no ves probables ni por asomo, o no te han pasado cuando te dijeron que iban a pasar. Fácil. Aparte de que la bendición patriarcal no es más que una especie de horóscopo similar a una predicción astrológica hecha en base a la entrevista previa que te hizo tu obispo, o son probabilidades que tarde o temprano puedes realizar o no. Para empezar, ya nos han dicho que esto es inspirado por alguien con el don del espíritu. Tu deseo de creer, tu fe y tu convicción siempre van a ir a favor de la asertividad y eficacia de tu bendición patriarcal. Has invocado la búsqueda sesgada, la interpretación y la memoria para explicar la polarización de las actitudes cuando un desacuerdo se hace más extremo o polarizado, a pesar de que las diferentes partes están expuestas a las mismas pruebas. La perseverancia de creencias. Cuando las creencias de las personas persisten pese a que se ha demostrado su falsedad. El efecto de primacía irracional, cuando se tiene mayor confianza a las primeras experiencias tenidas con algún hecho que a las más recientes. Por ejemplo, el calor en el pecho, ¿no? Dichoso. Y la correlación ilusoria, cuando la gente falsamente percibe una asociación entre dos acontecimientos
o situaciones. Aplicado a los mormones. La Iglesia aprovecha este enraizamiento de creencias en sus miembros y hace que predomine este sesgo de manera muy marcada con el pensamiento en blanco y negro. El de los bandos como el nosotros tenemos la razón, el resto no. Nosotros tenemos la verdad, el resto no. Nosotros tenemos el conocimiento verdadero, el resto no. Y es algo de lo que estamos convencidos, ¿no? O estábamos convencidos porque solo hemos escuchado la versión de la Iglesia, ¿no? La primera visión, la veracidad del libro de Mormón, la versión remaquillada de la vida de José Smith, etc. ¿Qué pasa cuando viene alguien y te dice, por ejemplo, ¿sabías que existen 9 versiones de la primera visión? ¿Sabías que se han hecho estudios del ADN en los pobladores de Latinoamérica y no han hallado rastro de antepasados semitas? ¿Sabías que José Smith se casó con menores de edad diciéndoles que obtendrían su salvación y la de su familia? Y una larga lista de ejemplos, ¿no? ¿Y qué pasa? ¿Sabes? ¿Qué nos pasa? Sesgo de confirmación. Rápidamente, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar fuentes que respalden nuestra información, la que nos han dado primero. ¿Y dónde las vamos a buscar? En sitios de opinión y apologistas de la Iglesia como Mormon Sud, Fair Mormon, el10.org y todos los sitios del grupo More Good Foundation, que es el que patrocina estas páginas. Allí se encuentran todas las justificaciones a los escándalos e información de asuntos espinosos para la Iglesia. Pero si esto no nos convence, está el as bajo la manga del sesgo de confirmación, que es el socorrido testimonio, y hace que descartemos todas las evidencias que refutan la supuesta veracidad y de la versión de la Iglesia, y nos quedamos siempre con la parte que nos conviene. Eso es el sesgo de confirmación. El siguiente, sesgo de proyección. La sensación de que las probabilidades son y representan propiedades intrínsecas de la física más que la descripción del conocimiento personal ilimitado de la situación. La tendencia a asumir que la mayoría de la gente piensa igual que nosotros. Tendemos a globalizar y a tener un prejuicio generalizado de un grupo de gente, pensando que todos tienen gustos e ideas idénticas o lo más parecidas posibles. Aplicado a los mormones y a los no mormones también, con un tema recurrente como es la fama, la mala fama, la falsa fama. Los mormones y la Iglesia aplican este sesgo en sus miembros con los artículos de fe. Pensamos que todos los miembros se esfuerzan y la mayoría logra identificarse y cumplir con los artículos de fe, que todos somos castos, puros y benevolentes, o lo más parecido a eso, que tienen una vida y un pensamiento de la moral unificado, y que el resto de las personas no miembros son mundanos y banales, cuando esto no es así. La membresía de la Iglesia es muy variada. Existen distintos tipos de pensamientos y corrientes dentro de la misma Iglesia que intentan hacerse un sitio y diversifican pensamientos distintos acerca de las familias, interpretaciones distintas de la doctrina, ideas diversas del matrimonio, colectivos de feministas, están los miembros con diversa orientación sexual, etc. No todos los mormones piensan y sienten igual, aunque quieran dar la imagen ante el exterior de que están todos en la misma situación de igualdad. Pero no, los hay regleros, los hay chuecos, los hay racistas, los hay sumisos, los hay prepotentes, los hay pro poligamia, antipoligamia, hay tolerancia por un lado y una homofobia recalcitrante por otro. Hay muchas ideas contradictorias, porque la misma Iglesia nos pone en esa situación. Hay muchas ideas contradictorias dentro, pero tanto unos como otros caen en el sesgo de proyección. Así que nos vemos en muchas ocasiones que este sesgo nos puede conducir al sesgo número 3. Sesgo de falso consenso. El efecto de falso consenso es un sesgo cognitivo en el que las personas sobreestiman el grado de acuerdo que los demás tienen para con sus ideas, actitudes y comportamientos. Las personas tienden a presuponer que sus propias creencias, opiniones, predilecciones, hábitos y comportamientos están entre las más elegidas y apoyadas por la mayoría. Es por tanto una creencia errónea que maximiza la confianza que tenemos en nosotros mismos.
Pensamos que los demás están de acuerdo con nosotros solo por pertenecer a un mismo colectivo de gente, como por ejemplo los hinchas, un ejemplo no religioso, ¿no? Los hinchas o aficionados del Barça piensan que hay que odiar a los del Real Madrid, o a la inversa, solo por ser el clásico equipo de rival o enemigo, o como quieras llamarlo, pero nada más lejos de la verdad. Sabemos que no es así. Y aplicado a la membresía SUD, pues cuando surgen algunas discrepancias acerca de la doctrina. Como había mencionado en el anterior sesgo, hay diversidad de miembros con distintas opiniones e interpretaciones de las escrituras, doctrina, discursos, etc. Un miembro de Utah no piensa igual que un miembro de Brasil o Ecuador, pero repito que quieren que la gente no SUD tenga la idea de que sí, desde fuera, ¿no? O ya creen que por ser mormones sí están de acuerdo incluso en los temas controversiales de la iglesia. Pero como no los ponen sobre la mesa, no ponen sobre la mesa ese desacuerdo frente a frente, cosa que es muy difícil que pase. Al mormón de a pie no le gusta confrontar sus ideas con otros mormones, pero suele pasar. Los que se libran del sesgo de falso consenso y se atreven a protestar o exigir una apertura o tolerancia hacia ciertos casos, por lo general fundan o abren nuevas corrientes ideológicas individuales de la iglesia. Ejemplo, Ordained Woman, están Afirmación y muchos otros, ¿no? Siguiente sesgo. Sesgo de descuento hiperbólico. Es la tendencia a elegir recompensas más pequeñas y cercanas en el tiempo antes que recompensas más jugosas, pero también más lejanas en el tiempo. Existe el sesgo de descuento hiperbólico racional y el irracional. ¿Por qué? A ver, los humanos evolucionamos durante cientos de miles de años sin pensar demasiado en el futuro, algo que resultaba francamente frágil y escaso en aquellos tiempos duros y salvajes. Por eso hoy aún tenemos la tendencia a valorar mucho más lo que está más cercano. Sin embargo, esperar la gran recompensa o el gran premio tiene sus propios problemas. Si lo llevamos al extremo, imaginemos que un animal que busca alimento tiene que elegir entre qué fuente de proteínas perseguir. Entonces, el sesgo de descuento hiperbólico es la expresión de nuestro deseo natural por una recompensa inmediata en vez de otra de mayor valor pero diferida en el tiempo. Aquí es la lucha para hacer caer en este sesgo en saco roto en el caso del efecto de la membresía SUD, que intenta lo contrario a este sesgo. ¿Por qué? Se nos enseña a tener paciencia, a perseverar hasta el fin, a luchar por un futuro eterno. Desarrollábamos el sentido del ahorro, el almacenamiento de provisiones, el sacrificio y un largo etcétera. Porque las promesas, el gran premio y la recompensa, tanto sacrificio, es a muy largo plazo. Tanto así que es póstumo, porque eso todas nuestras recompensas van a venir después de morir, ¿no? Para eso han diseñado convenientemente el plan de salvación, ¿no? Y dejan ahí la duda, la incertidumbre. Entonces, claro, no te cuesta más remedio que creer, ¿no? Y aplicarlo, por si acaso. Entonces te sacrificas, bueno, y viene por consecuencia todo lo demás. Pero, al contrario de los miembros, el sesgo de descuento hiperbólico se podía apreciar claramente en los líderes fundadores de la Iglesia mormona. Ellos planificaban para hacerse ricos en un futuro también, ¿no? Pero mientras tanto preferían beneficiarse inmediatamente de las ventajas que les daba ser un líder religioso. Contaban con la idolatría de sus fieles, que los seguían allí donde fueran, soportando toda clase de calamidades, aún hoy en día, como hicieron los pioneros, ¿no? Ahora se hace un seguimiento distinto, ¿no? Pero es igual, se soportan muchas cosas. Y hay otro ejemplo, la poligamia. ¿Para qué esperar a la muerte para ganar la exaltación y disfrutar de la poligamia celestial, pudiendo deleitarse tomando a varias mujeres como esposas plurales en esta vida, como hicieron José Smith y Brigham Young? Entre los más conocidos, ya que no fueron los únicos en practicar estas doctrinas convenientemente reveladas, ¿no? Lo de la espada de fuego.
El primero teniendo más de una treintena de esposas desde niñas de 14 y 16 años, o la poliandría, hasta unirse en matrimonio con señoras ya casadas con otros hombres a los que enviaba a la misión, también convenientemente. O la fundación de un banco, su necesidad de dinero, sus pésimas inversiones para tener beneficios a corto plazo, pero que fracasaron estrepitosamente. Su ansia de poder y dominio de su entorno, sus ambiciones, su papel como alcalde de Nabú y su intención de ser presidente de los Estados Unidos. Pero ya vimos que lo que mal empieza, mal acaba, ya que acabó con su propia vida. Un ejemplo de sesgo de descuento hiperbólico bastante marcado, ¿verdad? Ahora hablaremos del sesgo de correspondencia. En otras palabras, la gente tiende a explicar comportamientos basándose más en qué tipo de persona los ejecuta que en los factores sociales y ambientales que rodean e influyen a dicha persona, sus circunstancias. Esta presunción por defecto hace que la gente haga explicaciones erróneas del comportamiento. Este sesgo cognitivo por el que se propende a enfatizar los aspectos internos frente a los externos cuando se explican las acciones de los demás suele estar bastante mitigado en las personas que han sido entrenadas para analizar y evaluar su propio comportamiento. Quiere decir que asumimos erróneamente que las acciones y comportamientos de las personas se corresponden con su apariencia o su actitud, que con su entorno o su situación actual. Está el sea feliz, sea mormón. Dentro de la iglesia este sesgo se puede apreciar muchísimos domingos. Personalmente, entre unos y otros, quiero decir, ya que tenemos que asistir con la sonrisa que refleja toda nuestra espiritualidad ante los presentes. Puede que en casa estés viviendo un infierno, un mal momento. No, eres mormón, eres feliz. Ahora tienes que sentirte bendecido por asistir a la iglesia. Asumimos que todos debemos ser felices solo por el hecho de ser mormones. Y si ves a alguien que no lo es, o que se ha ido de la iglesia, como es nuestro caso, el de los ex mormones, seguramente está haciendo algo mal o está siendo probado. Pero es muy difícil detectar a los que lo están pasando mal detrás de una sonrisa que dice todo va bien, pertenecer y vivir en la verdad, vamos vestidos de punta en blanco a la capilla. Es una hipocresía total. Ni qué decir cuando los mormones aprecian a la gente no sud a través del sesgo de correspondencia. Por ejemplo, con la gente que tiene tatuajes. Muchos asumen que es mala persona, o que lleva una mala vida, o es mala influencia, o ha tomado muy malas decisiones en su vida, etcétera. Y si continúa a dar ejemplos de los prejuicios que tienen los mormones hacia los que no lo son, no acabaríamos en horas. Y que la gente no mormona también la tiene con ellos. Esto también pasa con los no mormones o los gentiles, ¿no? Como el hecho de pensar de que siguen practicando la poligamia hoy en día, que la mayoría son masones. Sería otro tanto que no acabaríamos en horas. La falta de información, por desgracia, es caldo de cultivo para los falsos juicios. Ya ni hablar con respecto a los ex mormones, ya que los líderes fomentan el prejuicio de que somos lo peor, hacen que la membresía ignore nuestras situaciones reales, los porqués de nuestra salida de la iglesia, que tú tienes la culpa, que no quieres cumplir, que te quieres ir porque no has orado, que no has sentido el calor en el pecho, que no has estudiado, que no has leído, que no has cumplido, que te ha secuestrado Satanás y un montón de tonterías, ¿no? Queda para una lista igual de extensa, ¿no? La explicación de cada pretexto que usan los líderes para justificar que nos hemos ido de la iglesia, ¿no? Sacando en favor a los mormones. Pero bueno, hasta aquí llegamos con los 5 primeros sesgos cognitivos aplicados a la Iglesia Sud, y nos vemos en otro capítulo les traeré más sesgos cognitivos o errores psicológicos humanos aplicados a nuestra mentalidad mormona y ex mormona. No os lo perdáis. Saludos. Hasta la próxima.